Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todas y todos, dependiendo de la hora en que se conecten a esta transmisión del 13 Encuentro de Escritores de Calarcá Luis Vidales, este año con literaturas infantiles, novela gráfica, literatura juvenil. Tenemos una invitada muy especial que nos va a acompañar hoy para conversar precisamente sobre estos temas. Ella es María del Sol Peralta, música, escritora, productora, teatrera, una artista muy especial que tenemos acá con nosotros y con la que vamos a conversar y a pasar un rato muy chévere. María del Sol, buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues gracias por la invitación. Lo bueno, cosas que tiene buenas la pandemia es que con un clic uno puede llegar rápidamente a visitar los amigos en otras regiones. Así que les agradezco mucho esta bonita invitación. Bueno, yo quisiera, para que entremos en materia y arranquemos con una primera pregunta obligada, ¿de dónde viene esa chispa? ¿De dónde viene esa vocación artística, ese gusto por la música, por la literatura, por los niños? Sabemos pues que hay unos antecedentes familiares importantes allí, pero quiero que nos cuentes un poco esa historia. Siempre me hacen esa pregunta, es como... Y a veces yo lo pienso desde afuera y digo, yo también querría saberlo porque es muy, es muy extraño cómo se mezclan tantos lenguajes al tiempo. Y es que así era la casa de mis abuelos y así es la casa de mi mamá. Siempre la cultura, la política, el arte estuvieron unidos y la educación. Mi abuela era cantante lírica y era odontóloga también. Dos profesiones muy extrañas. Venía desde el Brasil, se encontró con mi abuelo en París, mi abuelo estudiaba Derecho, y se encontraron, se enamoraron y regresaron. Pues mi abuela no regresó, mi abuela llegó a Colombia, y cuando llegó a Colombia le pareció muy extraño que acá no cantaran las tradiciones, ni se bailara, ni se jugara, como se hacía en Brasil, que es, claro, es una cultura más extrovertida, y que siempre está en busca de las raíces sonoras y literarias, y le pareció extraño que acá no se hiciera lo mismo. Y a medida pues que fue pasando el tiempo, logró digamos que con ese revuelto con ese mundo de mi abuelo que estaba entre la política y la cultura, mi abuela logró hacer el primer programa de televisión para niños de Colombia, siendo ella extranjera. Y en ese programa lo que ella hacía era mezclar música y literatura. Sí, uno se fija bien en mis libros y en mi trabajo. Yo lo que hice fue, cuando comencé a hacerlo, estudié muy bien los guiones de mi abuela, las composiciones, que ella viniendo del mundo lírico y de todo el bagaje y el aprendizaje de la ópera, como esa estructura narrativa y de lenguajes cruzados, pues se notaba. Entonces yo también estudié un tiempo canto lírico con mi abuela. Entonces yo lo que hice fue estudiar muy bien eso y hacerlo a mi manera. Claro, son muy parecidos y muy distintos. Pero digamos que eso significó crecer en una casa, en unas casas donde siempre había guionistas, escritores, artistas,
personajes como Mansur, le hacían la escenografía a mi abuela, Lucy Tejada, digamos que los que conocemos como los grandes artistas colombianos, y pues imagínate eso, lo que le enseñan las generaciones, no lo hablo solo por mí, sino lo hablo por mis primos, por mis hijos, por mis sobrinos, nos enseñan que la educación y las artes son la misma, es una forma de vivir y de leer el mundo de maneras distintas y que nos dan herramientas, así nosotros no querramos ser ni cantantes, ni pintores, ni bailarines, pero que las artes nos ayudan en la profesión que elijamos, pero nos ayudan a establecer relaciones distintas con el entorno, con las personas, y pues lo repito, a leer el mundo de una manera distinta. Sobre ese tema en concreto que estabas mencionando, a mí me surge una inquietud, y es que otros países como Alemania o muchos países europeos en sus modelos educativos han incorporado o han metido a la música y las artes como una parte fundamental del currículum, sobre todo en la educación de los niños más pequeños, porque consideran que sirve para desarrollar la inteligencia, que sirve para generar empatía, inteligencia emocional, en fin, una cantidad de cosas de las cuales no soy experto. Pero en Colombia la música, las artes, todo lo que tiene que ver con la estética es un poquito allá como una actividad de relleno, como una costura, como una cosa que vemos por obligación una vez a la semana y no se le da la importancia real que tiene en el quehacer pedagógico y educativo. ¿Qué opinas sobre eso? Es algo de unas raíces muy profundas porque nuestra educación es prestada. Es decir, nosotros seguimos unas estructuras, el mismo ministerio, seguimos unas estructuras que fueron creadas en otro continente, en otras realidades, en unas guerras con bases religiosas, bueno, con muchos preconceptos, y que llegan a nosotros, y las raíces son profundas y profundas, y son años, siglos de convivir con ese tipo de educación, pero no solo en Colombia, lo digo por Latinoamérica y por muchos otros países, y ya los mismos educadores, desde las instituciones eh, investigativas o las instituciones que ayudan a dar que marcan las líneas y los lineamientos pedagógicos, pues se han dado cuenta de que de la educación que aún recibimos, pues ya caducó y necesitamos otras perspectivas. Creo que sí ha habido avances, creo que sí hay esfuerzos, incluso desde el mismo ministerio, pero el mundo va demasiado rápido, la tecnología, los niños ya no son el mundo va demasiado rápido, y llevar esas raíces profundas que tenemos de una estructura de educación, de una estructura pedagógica, y traerlas al hoy en día y hacer algo acorde, pues eso no es tan fácil. Creo que en el preescolar y hasta primero de primaria es donde se sienten más avances, aún nos falta mucho, y creo que si las artes se lograran penetrar la visión de estos lineamientos, si las artes fueran transversales en la educación, lograríamos un mundo con mejores relaciones, nos lograríamos relacionar mejor con el mundo, lograríamos ser mejores lectores, mejores escritores, porque en las artes uno no solo quiere contar,
no solo quiere leer las historias de los demás, sino también quiere contar la propia. Y se conforman diálogos entre las mismas diferencias, pero y a través de las artes uno logra entender que hay distintos puntos de vista, distintas respuestas, que no hay una única respuesta, que eso es lo que la educación tradicional muchas veces nos decía y nos repetía, que para un problema hay una solución. Y lo que las artes nos dicen y lo que el mundo además nos dice, por ejemplo, en esta pandemia, es que para un problema puede haber muchas alternativas de respuesta. Y solo eso, solo ese pedacito hace que seamos más solidarios, comprensivos, tolerantes, investigativos, nos pongamos la camiseta de científicos, de querer saber más. Entonces, yo creo que si las preguntas cambiaran en la educación, que yo creo que están cambiando, pero se necesita más, eso sería un dominó. Cambiaría todo, y pues en la sociedad, en nuestras comunidades, sería donde más se vería el reflejo de ese cambio. Bueno, ahora quiero que volvamos a ese recuento de tu vida, a ese recuento de tus experiencias, de tu carrera artística, y quisiera hablar un poquito de esa experiencia que es el grupo Canta Claro. Cuéntanos un poco del grupo, cómo empezó, cómo ha trabajado todos estos años, explícanos un poco de eso. Ay, aquí están. Bueno, realmente yo soy, pues, digamos que crecí siendo pedagoga preescolar, y al trabajar con niños me hice preguntas, muchas preguntas personales y profesionales. Y a la misma vez que digamos que crecía mi carrera como maestra, fui promotora de lectura desde un inicio, y yo decía, bueno, pero digamos que, ¿qué más posibilidades existirán aparte de ir a regiones, de hacer horas del cuento, de trabajar con los niños en el aula? ¿Qué más elementos podríamos tener para hacer nuevos mundos simbólicos, nuevas creaciones? Y ahí, con esa pregunta, volví a donde mi abuela, vi todas las cosas que hacía, y comencé a escribir guiones para un grupo que en ese entonces se llamaba Todos Podemos Cantar, de Itayo Sara Ojeda, hija del gran compositor Jairo Ojeda. Cantábamos sus canciones, las de Jairo Ojeda, y yo escribía unos guiones de unos cuentos en donde se iban intercalando canciones. Eso era lo que hacía mi abuela. Y esas son las estructuras de los narrativos de los musicales, de las óperas, y fue pasando el tiempo, y yo pues me fui dando cuenta que los guiones eran muy, muy escuetos, muy flojos y muy malos, desde el punto de vista literario, porque eran muchos elementos prestados. Entonces, ¿cómo hacerlos mejor, más míos, más personales, con mayor veracidad desde mi trabajo? Y ahí comencé a escribir el primer libro que escribí se llama Sana que Sana, una canción para cada ocasión, y es una recopilación de tradición oral, que nace a partir de otra pregunta. Ustedes dirán, esta señora habla mucho de preguntas, y sí, porque digamos que a mí y yo creo que a muchos y a la humanidad entera, lo que nos va guiando por un camino o por el otro son las preguntas que nos vamos haciendo en el camino. Por eso, como maestra, insisto en la importancia de la pregunta, y no la pregunta cerrada, sino la abierta, la que nos confronta a nosotros mismos. Entonces, en esta época no había libros con discos
libros ni discos con tradición oral propio nuestro, sí de otros países. Y yo decía, no, yo quisiera algo, pues material colombiano, y en este libro dejé el repertorio que yo tenía como maestra y que siempre utilizaba con los niños, y lo que hice fue simplemente organizarlo como en un día de los niños, desde el amanecer, el juego, las cosas que comen, a las cosas que juegan y cuando se van a dormir. Entonces, digamos que la historia, porque no es historia, era, era pensando en la vida cotidiana de los niños. Entonces, aunque fuera una recopilación de tradición oral, yo seguí las estructuras que estudié de los guiones de mi abuela y de las óperas y de los musicales. Y después sí ya llegaron mis propias historias, como Concierto Animal o como Tomatina cura todo, cura nada sin amor, bueno, y por ahí hay otros, en donde es una historia lineal con un personaje, bueno, con varios personajes, digamos que uno principal y otros que el principal se va encontrando en el camino, y los personajes, así como los álbumes de imagen, tienen esa relación simbiótica entre imagen y texto. Aquí pasa lo mismo con la música. Entonces, el texto sin la música no, sería vacío, no se entendería muy bien. Y la música sin el texto, pues son canciones bonitas, pero no tienen el mismo peso de la unión de los dos. Entonces, así fui creando este lenguaje que para los editores es un poco complejo, por eso digamos que suelo tener la batuta editorial en Penguin, aunque mis editoras somos amigas y trabajamos de la mano, pero han tenido que aprender mucho, pues porque los editores no son músicos, ni tendrían por qué serlo, pero sí son dos mundos. Fíjate que vuelvo a mi familia, fue eso que me enseñaron en la familia, que las artes no están separadas, todas se entrelazan y unas pueden alimentar a las otras. Entonces, mi propuesta con Canta Claro es hacer unos, como promotora y como maestra, tomar unas historias y no solo llevarla a obras del cuento convencionales como las conocemos, contarle a los niños, sino llevarlas a teatros y hacer grandes formatos, escenografías, pero en donde ni los videos ni la música son los protagonistas. La protagonista es la historia, la palabra. A mis músicos yo les digo, cuando nosotros ensayamos para que suene bonito y afinado y afectado, pero cuando estamos en concierto, nosotros no vamos a hacer música, nosotros vamos a contar historias, porque nuestra propuesta nace de la promoción de lectura, y así he querido que se mantenga y así quiero que se mantenga. Algunos de esos libros de los que estabas hablando justamente, como Sana que Sana, pues han tenido más de 100.000 impresiones y han circulado bastante, han tenido lectores en muchas generaciones. Ese, por ejemplo, fue muy exitoso. Pero además, pues, de esos libros que son libros especiales porque desbordan el mero elemento impreso o el elemento físico del papel, el elemento literario, y va más allá y se convierten también en un show, en una puesta en escena, en una manera de interactuar con los niños, ¿no? Ahora que está tan de moda esa palabrita que llaman transmedia, ¿cierto? Que es la mezcla un poco de todos los sentidos en experiencias que combinan de aquí y de allá. ¿No crees que de pronto fuiste una pionera de eso antes de que se pusiera de moda? A mí me da risa porque yo llevo haciéndolo 20 años, cuando esa palabra no existía, no existían las redes sociales ni nada.
Y fíjate que lo mío nació de una pregunta de maestra, ¿cómo ir más allá, no? Y además, mi pregunta también era, ¿cómo hacer que los niños, y por fortuna lo he logrado, mal que bien, cómo hacer que los niños lleguen a la colección, es que ya no tengo el eslogan por aquí. Ah, sí, aquí lo tengo. Libros con música unidos o por separado son una maravillosa excusa para reunirse en familia. Entonces, no fueron una colección de libros pensados para niños, fueron pensados para unir a las familias. Entonces, ¿cómo unir a las familias? De distintas maneras. Leyendo, escuchando, cantando, bailando, yendo a teatro, o, o que los niños llegaran, que eso me pasa con frecuencia, van al teatro y dicen, esa es la misma voz de mi disco, esa es la misma voz de mi libro, esa es cuando van a concierto animal y ven la puesta en escena, dicen, esa es la carátula de de mi libro. Entonces es ver cómo uno puede viajar con una historia por distintos universos distintos. María del Sol, bueno, en este entorno de la literatura, que tiene como unas jerarquías, unos académicos muy prestantes, unos escritores muy famosos y lo que nosotros llamamos un canon, es decir, un orden jerárquico de lo que es más o menos importante, de las obras que son reconocidas, de los autores que han trascendido. Y por ejemplo en ese canon tal vez hay gente que considera que la literatura clásica es más importante que la literatura juvenil, que ciertos poetas tienen más trascendencia que una canción de cuna, que una canción de niños, ¿no? Y había, por ejemplo, estaba leyendo un artículo tuyo hace días que hablaba de que es inconcebible en ese canon un libro sin palabras. Creemos que un libro que no tiene palabras, un libro infantil que solamente tiene dibujos o que solamente va acompañado de música, es algo incómodo, es como un bebé que no queremos cargar porque se va a poner a llorar, ¿no? ¿Cómo es esa fricción? ¿Cómo es esa pugna con ese canon y con ese mundo de la literatura que es un mundo tan conservador a veces? Yo creo que nosotros todavía no vamos a poder dar la respuesta a esa pregunta, porque igual es algo muy novedoso, ¿no? Y los adultos estamos tratando de entender, mientras los niños están ahí sumergidos. Entonces es como si hubiera un desfase y nosotros estamos tratando de correr para entender qué es lo que está pasando y ver qué está bien y qué está mal, y en un momento nos parece que las pantallas. Te voy a dar un ejemplo de esta casa de como mamá. Mi hijo mayor de 17 años, a él poco le gusta la televisión, ahora más, pero porque tiene una fijación como creador para hacer cortos, tomar fotografías. Entonces ahora ve más películas y ve más televisión, pero nunca ha sido de videojuegos. No es que tampoco le gustan, pero no tiene esa adicción. Pero no es un buen lector. Digo, de libros de literatura. Él es un gran creador, escribe mejor que cualquiera de nosotros en la casa, es que tiene todas las estructuras literarias, las lleva en el alma, y una corrección del lenguaje, pero no le gusta leer, es muy perezoso. Y mi hijo chiquito, de 9 años, yo todos los días, no recuerdo un día sin pelear por él, para que suelte las pantallas. Por favor, las pantallas, no más, ya pasó 1 hora, o sea, cantaleta de mamá como cualquier otra. Él es un gran lector. Entonces yo vivo debatiéndome en mi cabeza, pero ¿para qué le peleo tanto? Si es un gran lector, él no puede vivir sin... ayer salí, cuando yo voy a salir a la calle, es que en estos días uno sale poco, pero va a hacer una vuelta, se les ofrece algo a alguien y ¿sabes qué me grita?
siempre me dice, el libro de no sé quién y el libro de no sé qué. Entonces ayer traje 2 libros. Y ayer me preguntó, me hizo una pregunta tan chistosa, me dice, mamá, ¿tú qué prefieres? ¿Que yo lea o que me eduque? Porque no puedo parar de leer. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué no? ¿Qué está bien darle a los niños? ¿Qué no? Es una pregunta muy compleja que yo creo que todavía estamos lejos de entender la relación de los niños con la tecnología como tal. Creo que necesitan ser muy buenos lectores de esto, de libros y del mundo, por una razón particular. Ahora más que antes, de hecho, porque la tecnología, esas redes sociales están llenas de falsas noticias, mejor dicho, es un bombardeo de información terrible y necesitan criterios de selección para que ellos puedan ir sabiendo por dónde me meto, por dónde no, esto es peligroso, esto no, esto es verdad, esto no, esto lo dice una persona, esta no. Entonces, creo que ahora más que nunca necesitamos a grandes lectores, pero que sea bueno en la tecnología y que no, y si hay peleas, o sea, las historias antes no había libros, antes todo se pasaba por la voz y uno oye las historias y no había filtros, y como no existía el concepto de infancia, pues imagínate todo lo que los niños estaban expuestos. Todos esos romanceros españoles hablan de unos de asesinatos, de, bueno, cosas, incluso el Antiguo Testamento tiene unas historias que no dicen, ¡ay, qué miedo! Entonces, pues como adultos tenemos que acompañar a nuestros niños a viajar por todos estos mundos y por toda esta información, sin importar el medio, desde la voz hasta las redes. Bueno, ahora que hablamos del concierto animal, yo recuerdo en mi infancia recordaba un programa que daban por la televisión española que era El Conciertazo, ¿no? De este director de música famoso que sentaba a todos los niños allá en un teatro y él ponía la orquesta y se ponía a dirigir la orquesta y en medio de eso daba todo un cuento pedagógico, toda una enseñanza de lo que es la música, de los instrumentos. Yo noto que hay una ausencia de eso en Colombia. Tu abuela había sido una pionera de eso hace muchos años en la televisión colombiana, pero ahora esos espacios han quedado relegados, un poco como a la televisión pública, un poco como a la radio nacional. ¿Qué hace falta para que en Colombia haya de verdad programas públicos o privados que incentiven la música, la literatura infantil, pero que lo saquen de esos entornos de la escuela, de la guardería y lo lleven a los más media? Yo opino lo mismo que tú. Por un lado, creo que se necesita inversión. Eso sí, yo quisiera, yo no sé mucho de ese mundo, pero me imagino las cifras, la diferencia de cifras que hacen desde un Disney, desde un Nickelodeon, desde un Netflix, a unas cifras como las nuestras. Claro, son realidades distintas, pero también hablo en proporciones. Creo que es de inversión, por un lado. Creo que necesitamos los creadores. No tenemos escuela. Aquí no hay escuela para los creadores en términos de hacer productos para niños, ¿no? Hay personas, y me incluyo, no somos tantos que hemos dedicado nuestros oficios a dedicarnos a los niños, ¿no? Miren, acá les presento a Antonio con un libro en la mano. Miren, no es mentira, yo no uso mentiras. Hoy me acabé de terminar mi libro favorito, que es Hombre Perro, en inglés es Dogman. Y desde ayer que mi mamá me lo trajo, ya me leí las 221 páginas.
voy a comenzar a dibujar a Man y a Pedrito y a los otros. Y que conste que no le pagué para venir a decir. Publicidad de libros ajenos. Tiene que publicitar los de la mamá. Le puse un chat y le dije, te pago. No, eso es santo. Y ya ni, bueno, y entonces los creadores necesitamos escuela, desde cualquier punto de vista. Cómo hacer la parte administrativa, dónde conseguir recursos, estéticas, todo sobre los niños. Y Antonio me hizo perder el hilo y tenía 2 puntos más. El otro punto, ya sé, y uno que me inquieta mucho, y es que deberíamos soltar esa idea de las artes y el utilitarismo para los niños. Las artes son artes. Uno no va a ver un cuadro de Monet para contestar un examen final. Uno no va a ver un cuadro de Picasso para que le pregunten cuántos colores vio en el cuadro, ni cuántas formas, ni quién era el personaje principal. Uno no lee Saramago para decir quién era el personaje principal. Uno no lee a García Márquez para saber si está en tiempo psicológico, en no sé qué, en tiempo perfecto, no. Y siento que el lenguaje de los niños, estos productos que se hacen para niños, aún están plagados del querer enseñar, de ese afán, porque a los niños hay que enseñarles, y 1 más 1, y los colores, y el medio ambiente, los animales de la selva. Y yo no digo, o sea, yo soy maestra, y cuando yo juego y creo con los niños, sé que ellos están aprendiendo esas cosas, sin que se estén dando cuenta de que están en una clase sobre esa cosa. Entonces, y uno como creador, a mí me parece muy limitante cuando uno entra en esos lenguajes de voy a escribir una historia para los valores de tal cosa o las emociones, porque todo el lenguaje metafórico, poético, las posibilidades simbólicas, pues se desvanecen, voy a decir una palabra un poco fuerte, pero así lo veo yo, pervertidas, en vez de la verdad artística de cada creador. Y cuando hay verdad artística, las obras son grandiosas, porque hablan de la voz personal de alguien que se está haciendo preguntas o que nos está dejando preguntas, siguiendo su identidad y no la de los demás, ni para complacer a otro. Hay también como un utilitarismo, ¿no? De lo que es el entender que la literatura tiene que tener una función pedagógica o tiene que servir para algo, o tiene que estar siempre enseñando algo. Y no se conciben los libros o no se concibe la literatura por el mero placer de leer, ¿cierto? Leer simplemente por leer, no porque queramos aprender o ser mejores, sino por disfrutar la experiencia de la literatura, ¿no? En Colombia, ahora que hablabas de esa tradición literaria tan fuerte de otros países, en Colombia nunca ha habido una tradición literaria fuerte como si la hay de literatura juvenil, por ejemplo en Europa, en Inglaterra o en Estados Unidos, pero acá sí tenemos una tradición muy importante oral, ¿no? De contarle cuentos a los niños, de contar historias por la noche, de leyendas, de mitos. ¿Eso hace parte de tus influencias? ¿Cómo te ha marcado eso? Ya tenemos un gran catálogo de editoriales independientes colombianas, de ilustradores colombianos, creo que de hecho, de autores colombianos, de hecho,
creo que vamos más avanzados en la literatura que en cualquiera de las, bueno, tal vez en los títeres y marionetas, pero la literatura creo que da un paso más adelante que las otras artes, incluyendo la música. Sí, una de mis preocupaciones ha sido esa que dices exactamente, y por eso en los últimos 3 libros, ni siquiera 4 libros, lo que he hecho es recopilar tradición oral, en Sana que Sana, que ya les mostré, este que es de Navidad. Los que saben que soy judía, les parece como sorpresivo que yo haya escrito este libro. Se llama Arre Borriquita desde entonces y por siempre, y cuenta la historia de la primera Navidad. Porque no es yo no creo como que las historias, la historia de la humanidad solo se limite como a pensamientos religiosos, ¿no? Y el nacimiento de Jesús, pues tiene unas historias extraordinarias, son bellas, tienen muchas preguntas, y es un libro que le hace preguntas a los niños y a los adultos, porque María y José, pues eran una parejita de jóvenes. ¿Cómo viajaron tanto tiempo en una borriquita, una embarazada? ¿Cómo era la relación entre María y José? Se pelearon en medio de un viaje, porque cuando uno está embarazado y cansado, pues se pelea. Y como si que un ángel llega a una casa y dice, oiga, usted va a tener un bebé. Bueno, si llega el ángel a mi casa y me dice, va a tener un bebé, yo me pregunto, ¿y ahora cómo le voy a decir a Felipe que estoy embarazada? O sea, que me va a regañar. Son muchas preguntas que las historias nos dejan. Entonces, bueno, a Rebujiquita, por ejemplo, hice eso y recopilé versiones distintas de villancicos tradicionales, unos indígenas, unos son en quechua, los otros eran cantados por comunidades afro para burlarse de los blancos. Entonces, y tomamos también otros españoles, como los zagales y zagales, y lo convertimos en un ritmo chocuano como para mostrar que no somos los unos ni los otros, no hay barreras, y las historias las contamos igual, pero diferentes en cada familia, en cada región y tal. Lo mismo en otro libro que no tengo acá a la mano, que se llama Así me lo contaron a mí y así te lo canto a ti. Y ahora tengo uno que por pandemia no salió, espero que ya salga el próximo año, que se llama Baila Usted, y también es una recopilación ya no solo nuestra, sino un poco más amplia, de juegos, de canción, es básicamente, es como un Sana que Sana, pero ya no pensando en cómo la voz nutre las relaciones, sino cómo la voz, el cuerpo y el juego nutre las relaciones. Y claro, yo quisiera que muchos creadores también se afanaran por rescatar todas estas tradiciones, y porque es que las tradiciones no es solo porque hay tan bonito, ¿no? Es que en las tradiciones están nuestras raíces, nuestra historia, nos hablan de geografía, de realidades que ya no nos pertenecen, otras que sí seguimos en las mismas, pero entonces, ¿cómo hacemos para cambiarlas? ¿Cómo transformarlas? En la tradición oral están, en todos los juegos infantiles está el ganar, el perder, el hacer fila, los que nos hacen mejores, pues como reglas de convivencia. Y si las aprendimos a través del juego, pues maravilloso. A veces ganamos, a veces perdemos, nos ponemos bravos, nos reconciliamos. Entonces, para mí la tradición oral cada vez es más y más importante, porque la globalización y ¿cómo le dijiste tú? Es que yo no me aprendo sus palabras,
las 360, las experiencias 360 y esas cosas, hacen que cada vez seamos más homogéneos, que es contradictorio, pero entre más globalizados, más unificados. Y cuando uno ya encuentra sus raíces, uno dice, no, es que yo soy esto. Y una última pregunta, que se nos está cortando ya el tiempo y tiene que ver precisamente sobre el baile, que hemos hablado de él un poco. ¿Cómo el baile entra en tu trabajo, ¿no? El cuerpo siempre es despreciado en la educación formal, esta creencia todavía de muchos docentes, de muchas instituciones, de reprimir el cuerpo, de métase la camisa, quédese quieto, haga la fila, tome distancia, pórtese bien, no se pare, no se mueva, siéntese no sé cómo. ¿Por qué no se le da al cuerpo y al baile la importancia que tiene en el quehacer pedagógico? Mira, cuando uno, es que es como si, es muy extraño, pero sí, es como si nuestros cuerpos es como si la educación viviera por un lado y el cuerpo por el otro. Y en la educación se habla de motricidad fina y motricidad gruesa, o de coreografías y bailes, pero ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Que es el que aprende a movilizarse por el mundo entero. Todos tenemos cuerpos distintos, todos tenemos maneras de expresarnos distintos, es nuestra identidad. Nuestras facciones nos hablan de dónde venimos y de la mezcla de razas que tenemos en nuestra historia. Para contar historias uno necesita el cuerpo entero. La voz depende de las facciones y del cuerpo que uno tiene. Cuando uno usa el cuerpo, pintando, no como nos enseñan a pintar bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Estoy siendo un poco exagerada, pero hay lugares en donde no ha cambiado. Nos pasan formatos y tenemos que pintar sin salirnos de la raya. En vez, mira, los niños aprenden de así, así. ¿Por qué esa cosa de querer enseñar de así, así? Porque es que si uno crece en esa cosa tan rígida, va a ser muy difícil salirse de ahí para expandirse, para poder crear. Fíjate que el Antonio, cuando vino ahorita, estábamos hablando solo de leer y él, yo no sé si te diste cuenta, él dijo, y ahora me voy a pintar a tal y a tal personaje. Él no estaba hablando de, ya se hacen unas relaciones mucho más nutridas. Y por ejemplo, si uno, en vez de colorear en la raya, en esos, trabajar en formatos más grandes, llegar a escribir sería mucho más fácil porque el cuerpo está organizado, porque tenemos una relación de el espacio, el cuerpo, yo nunca puedo decir esa palabra tan difícil, bueno, relación ojo-espacio distinto. Los niños aprenden a leer con los 5 sentidos, los olores, el tacto, el gusto, bueno. Entonces, la invitación mía siempre como maestra, con los niños, con los chiquitos, con los grandes, y a través de la promoción de la lectura y las artes es sin el cuerpo no somos nada. Es que no podemos dividir cuerpo, voz, lectura, matemáticas, español, No. Necesitamos una visión más holística de la humanidad y de la educación, por supuesto, que eso es lo que nos proveen las artes. Eso es lo bonito de las artes, que nos dicen, miren, ojo, un pintor, fíjate que para la relación del cuerpo en un pintor se relaciona con su obra de una manera muy distinta a través de sus instrumentos, de sus texturas, de si usa un pincel o usa la mano. Eso es el cuerpo. Si va a ser un mural o va a ser algo muy pequeñito, un grabado muy pequeñito. Entonces, ¿qué colores va a usar? Y el cuerpo todo
cambia, ¿no? Si yo voy a recitar una poesía, Margarita está linda la mar, el viento, tarará, tararara, mi cuerpo se dispone de una manera distinta. Si yo voy a contar una historia de terror, pues mi cuerpo se dispone de otra manera. Bien, creo que estamos llegando al final de esta charla, se nos acaba el tiempo, queremos darle las gracias a María del Sol por acompañarla, pero antes de que se nos vaya, vamos a pedirle algo inevitable y es que nos cante una canción. Esta va a ser un poquito de trampa, me perdonarán, pero es que cantar así a capela es un poco difícil. Entonces yo voy a poner una canción mía y voy a cantar sobre esa canción, ¿les parece? Una de tradición oral, precisamente, una de mis favoritas, y esto, a ver, la voy a poner, ustedes me dicen si se oye bien o no. Yo me debería parar a cantar y todo, pero es que estoy en mi estudio y no, si me paro no me ven, quedo como un fantasma sin cabeza. Antonio sí sabe porque es más pequeño. Listo. Esto dice así. Estaba la pájara pinta sentadita en su verde limón, con el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor. Ay, 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 cuando vendrá mi amor. Ay, 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 cuando vendrá mi amor. Me arrodillo a los pies de mi amante y le busco fiel y constante. Dame la mano, dame la otra, dame un besito, que se lo toca. Daré la media vuelta, daré la vuelta entera, con un pasito atrás, haciéndole reverencia, pero no, porque me da vergüenza, pero sí, porque te quiero a ti. ¿No hacer trampas? Los pollos de mi cazuela. No suelo hacer trampas, pero es que sin guitarra es muy difícil. ¿Cómo es todo el menjurje familiar, mi árbol genealógico, quiero decir que me lo han dicho 10 veces, pero es que a mí se me olvida. Pero Luis Vidales, ahorita hablé todo el tiempo de mi familia materna, pero en mi familia paterna también hay escritores, y entre esos Luis Vidales es pariente mío, pues era lejano político. Es un entenado por allá con la tatara. Así es, y siempre me lo vuelven a decir y yo lo olvido. De nuevo, muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este 13 encuentro de escritores Luis Vidales. Gracias a María del Sol por estar acá con nosotros, por compartirnos, por llenar este instante de música, de alegría. Y nos vemos por ahí en las redes sociales. No olviden compartir, difundir y mandarle a todas las personas que quieran para que estén también acá con nosotros. Chao. Un abrazo a todos.